Nuestro entrevistado esta noche es el profesor Santiago Roca. Él es PhD en Economía de la Universidad de Cornell, graduado de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero toda su vida profesional la ha estado ligado a ESAN. Tanto así que ahora es el profesor más antiguo de ESAN y el profesor principal más antiguo de la institución. Él va a presentar un libro que se llama Políticas Públicas para Gobernar. Es una colección de sus artículos en política macroeconómica, política sectorial y en general temas de gobierno. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Beto. Cuéntanos, ¿qué te movió a hacer toda esta colección de varios años de publicaciones en un solo texto? ¿Cuántos años has condensado ahí? A ver, primero. Bueno, en realidad la idea aparece cuando me puse a revisar algunos de los artículos que escribía por los años 1981 y 85, acerca, por ejemplo, de la crisis de la deuda de los Estados Unidos. Y releyendo ese artículo me doy cuenta que tenía una actualidad impresionante. Impresionante. Que tiene que ver con el problema de la deuda actual en Estados Unidos. Los problemas de la deuda de Estados Unidos, que es el país con la deuda más grande del mundo, que los problemas de un exceso de consumo, de gasto, tanto del sector público como del sector privado, que ya en el año 1986... Y la falta de supervisión. Exactamente, claro, y después viene el ajuste que pone Paul Volcker, que era el presidente de la FED. Exactamente. Entonces, revisando algunos de estos artículos, me doy cuenta de que muchos de ellos tenían vigencia. Entonces, a raíz de eso, digo, voy a cumplir 40 años de trabajo en la institución. Bueno, en estos 40 años he salido y he venido a la institución, he estado en el mundo académico en el exterior. ¿Has sido profesor visitante? Profesor visitante en Estados Unidos, en Holanda, en Ginebra, en Suiza, y he regresado siempre al Perú. Y me doy cuenta que estos artículos añadirían valor y contribuirían a las discusiones del día de hoy sobre políticas públicas. Ese hallazgo así fortuito me lleva a comenzar a buscar otros artículos y voy desempolvando poco a poco los artículos y encuentro que hay una masa crítica de artículos, algunos publicados en los periódicos, otros publicados en revistas un poco más académicas, pero cuyos algunos extractos podrían ser utilizados, y así voy armando de un compendio que lo organizo en distintas partes y me doy cuenta también que a lo largo de mi vida profesional no he sido monotemático, sino que he ido analizando distintos tópicos, distintos temas, algunos a nivel macro, otros a nivel de la regulación, otros a nivel de los sectores, otro a nivel internacional, que agrupándolos añadían valor a la discusión de las políticas públicas, añadido a una conducta de principios y de análisis coherente y consecuente a lo largo de 40 años de trayectoria. Hay una línea transversal que atraviesa todo este compendio. ¿Es así, Santiago? ¿Qué es tu preocupación porque todo esto se plasme en buen gobierno? Es la preocupación por el Perú. Es la preocupación porque existan ideas y debate y reflexión de que no hay una única manera de hacer las cosas, sino que hay distintos puntos de vista, distintos pros y contras, y que hay que abrir ese abanico y que hay que buscar la verdad para poder reflexionar sobre el tema. Ahora, hay una gran diferencia. En el mundo de las ideas, dependiendo de la forma como uno las exprese, pueden tener mucha fuerza, pero del mundo de las ideas al mundo de la práctica, al mundo de la implementación, hay una gran diferencia. La gestión pública. La gestión pública, he tenido oportunidad de pasar unos años también en el Indecopi, como presidente del Indecopi, y la gestión pública ya enfrenta otros matices. El mundo de las ideas es más libre en ese sentido, y no tiene los problemas que tienes en la implementación, donde ya hay otras connotaciones. Con una institucionalidad totalmente adversa por lo general, ¿no? Exactamente. Entonces, este libro
fundamentalmente está en el campo de las ideas, de las reflexiones, de las propuestas. O sea, no solamente hace críticas de la situación, sino que cada artículo tiene propuestas, tiene un punto de vista específico, diferencial, que aporta a ello. Pero evidentemente en la implementación ya son otros los criterios y las condiciones que forman parte de ello, ¿no? Las personas que no te conocen, y por la presentación que he hecho, muchos pensarían que solamente te has quedado en el mundo académico y de las ideas, pero eso no es cierto. Tú fuiste del equipo económico que le dio un plan de gobierno a quien nos prometió honestidad, tecnología y trabajo. El primer equipo económico con Esteban Ilixa, Santiago Roca, Adolfo Figueroa, Fernando Villarán, Oscar Dancourt. Sí, efectivamente. Cuéntanos una anécdota de ese equipo económico. Ahí lo conocí precisamente, Claro. yo, Santiago, en esa época. Bueno, yo era de los calichines con Dancourt que hicimos el Amaru, pero en fin. Claro, sí recuerdo. Claro, una de las anécdotas interesantes de la época era que al término de la primera vuelta del año 90, Alberto Fujimori no tenía plan de gobierno. Claro, la famosa excusa del bacalao. Exactamente. El gran debate era si vamos por la vía ortodoxa o por la vía heterodoxa. Así es. Pero allí yo había estado escribiendo justamente en El Comercio, en diciembre del año 89, un artículo sobre la inflación en el Perú. Allí te descubre Fujimori. Y en ese año yo trabajaba un modelo macroeconómico de proyecciones de la economía peruana con un grupo de personas en ESAN, y habíamos hecho una corrida de dos escenarios posibles. Un escenario que era llegar a un acuerdo entre los partidos que se presentaban a las elecciones antes, en diciembre del año 89, y ponerse de acuerdo con una serie de medidas de política económica a partir de enero, y comprometerse a cualquiera que fuese elegido presidente en julio del año 90 a seguir esas medidas. Pero ya se tomaba acción desde enero, porque la situación era insalvable, había una inflación galopante, etc. O sea, Alan 1, el flaco. Había esa propuesta. Y la otra propuesta era no hacer nada hasta julio y el nuevo presidente aplicar un shock devaluatorio, devaluatorio del tipo de cambio, y un congelamiento del tipo de cambio, que era un ajuste de precios brutal, como un ajuste de precios. Entonces hicimos la corrida en los modelos macroeconómicos que trabajábamos en ESAN, y en el primer escenario de ponerse de acuerdo los partidos políticos, la inflación del año 90 terminaba en 180% y el producto crecía como 3%. En la otra alternativa de no hacer nada y esperar que entre el nuevo gobierno elegido, que iba a ser elegido, y hacer el shock, la inflación se disparaba a 30.000% y el producto caía a menos 2%. Sí, en el mejor de los escenarios aspirábamos a crecer 3% con una inflación de 150%. Hoy eso francamente es alucinante en la realidad actual. La juventud no ha experimentado eso. La anécdota es que el Comercio publica el artículo, Juan Zúñiga, en paz descanse, publica el artículo el día domingo en página completa, y el día miércoles aparece un aviso pagado por el Partido Aprista en la República, a doble página, diciendo que ESAN pronostica que el programa de Vargas Llosa llegará a 30.000% de inflación. Además, el Partido Aprista, cuyo legado es 2.000.000% de inflación. Efectivamente. A partir de ahí, el Partido Aprista impulsó una propaganda televisiva con la figura del shock, el fantasma del shock, y la inflación de 30.000%, que era la que había pronosticado en el modelo económico. O sea, además, con la figura esta del video de Wall, de la música sí, el famoso monstruo, sí, el grito, el cuadro del grito. Lo gracioso de esto es que en verdad el escenario del shock no reproducía la propuesta de Vargas Llosa. Si bien la propuesta de Vargas Llosa era una devaluación abrupta y un congelamiento del tipo de cambio, decía, yo voy a devaluar abruptamente el tipo de cambio, voy a hacer un overshoot y congelo el tipo de cambio. El modelo no reproducía eso, porque el modelo
no congelaba el tipo de cambio, sino lo dejaba libre Claro. y lo pegaba más bien a la inflación que se generaba el mes anterior. Entonces se reproducía una inflación mes a mes, producto de la inflación que se generaba por el efecto de la devaluación. Sin embargo, los amigos del Fredemo, de la época, los economistas de Fredemo, en vez de decir ese no es mi programa, eso no ha planteado Vargas Llosa, atacaron a mi persona, claro. Dijeron que yo no era un buen econometrista, que no conocía economía, y perdieron el rumbo, diríamos así, cuando lo que tenían que haber hecho es haber deslindado claramente que pero, el programa. Además acá hemos tenido a Jorge Chávez que nos contó cómo finalmente se hizo lo que se hizo el 8 de agosto del 90, y también nos comentó de que cuando aparece el señor de Soto y aparece Boloña, en realidad lo que estaban ofreciendo era lo que les había dado el Fondo Monetario. Claro. ¿Okay? O sea, no había ninguna novedad, ninguna aplicación de ellos como economistas, sino era lo que les habían dado en la mano, lo del Fondo Monetario. Ahora, teniendo esa experiencia, 21 años después, de nuevo participas en política y mal que bien con los mismos personajes que te ayudaron en aquel equipo económico, salvo Adolfo Figueroa, que no salió una foto. Pero mal que bien las mismas personas con quien trabajaste en 1990, 21 años después, esta vez en la segunda vuelta, porque tú no has participado en la gran transformación, tú participaste en la segunda vuelta con la hoja de ruta. Exactamente. ¿Qué te llevó a participar en la hoja de ruta? Bueno, aquí en el Perú ocurre un fenómeno que se está transfiriendo a los Estados Unidos el día de hoy. Desde el año 90, en realidad, los gobiernos elegidos en el Perú han salido elegidos con votaciones mayoritariamente populares. Fujimori salió electo con los votos de la izquierda y del pueblo en general. Después de Fujimori, bueno, Valentín Paniagua no es elegido, pero luego viene Alejandro Toledo, que sale elegido con los votos de la izquierda. Luego viene la izquierda responsable de Alan García, que también sale elegido con los votos del pueblo, con la tendencia de los grupos populares, y ahora Ollanta Humala, que también sale elegido con los votos de la izquierda. Pero ¿te acuerdas aquel filósofo del fútbol peruano, el entrenador Tim y el puntero mentiroso? Ah, claro. Bueno, a eso voy. En el Perú está ocurriendo el fenómeno de que si bien mayoritariamente se quiere, la gente pide que se empuje mayoritariamente las políticas que logren un balance entre los intereses populares y los intereses de la inversión del capital. O sea, si quisiéramos ponerlo en términos resumidos, los intereses del capital versus los intereses del trabajo, los intereses de la salud pública versus los intereses de la clínica privada. De la clínica privada, por ejemplo. En Estados Unidos, estos intereses se han podido conjugar. El Partido Demócrata en Estados Unidos representa el apoyo de los sindicatos, representa el salario mínimo que aumenta cuando entra el Partido Demócrata al gobierno, la salud pública se expande, etcétera. Pero también gracias al mercado, ¿no? 8 años después, claro, 8 años después vienen los republicanos y apoyan la inversión, o sea, reducen impuestos para que los inversionistas ganen un poco más, cortan los gastos sociales, se preocupan por más incentivos a la producción. Entonces, 8 años gobiernan en Estados Unidos intereses que favorecen a la inversión, al empresario, y 8 años gobiernan intereses que favorecen a los trabajadores, a las ONGs, a los grupos sociales, al pueblo. Si uno lo mira en el corto plazo, los 8 años en que se aprovecha uno, el otro vive las vacas flacas y este vive las vacas gordas. Pero en los 8 años siguientes, los otros mejoran su nivel de vida y los otros están esperando. Entonces, en el corto plazo, uno pierde, un interés pierde y el otro gana. Pero en una mirada histórica, 250 años que tiene Estados Unidos, avanzas. Es una sociedad que tiene una clase media grande, que hay pobres, hay ricos,
pero la clase media es lo que le da estabilidad, lo que le da fortaleza a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque su sistema democrático ha permitido que cuando el Partido Demócrata tiene un programa que dice que va a apoyar el salario mínimo, que va a apoyar los sindicatos, que va a apoyar la salud pública, el que entra al poder hasta hace muy poco tiempo, está cambiando las cosas en Estados Unidos ahora, el Partido Demócrata hacía sus objetivos, sus promesas en las elecciones. Y cuando entraban los republicanos, reducían los impuestos, favorecían la inversión privada, etc. Entonces, Estados Unidos, en una mirada histórica, es un país más estable, más equilibrado, con una clase media más grande que avanza. Es que son ciclos que se compensan, pues unos hacen caja y los otros gastan. Pero aquí no. Acá no, pues. Aquí no, pues. Aquí hace más de 20 años que están entrando gobiernos que dicen que van a hacer una cosa vinculado a apoyar los intereses de un grupo social mayoritario, y cuando llegan al poder no lo hacen lo que prometen. ¿Por qué no hacen lo que prometen? Hay distintas hipótesis. Los lobbies, de repente su intención es entrar al poder porque quieren hacerse famosos, pero no tienen un interés y una vocación de servir a la nación, de construir país. Son cooptados. O son cooptados, o son corruptos, claro. Algo. Pero los hace cambiar de programa. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? La cuestión es que después de 25, los gobiernos que entran implementan programas que apoyan solamente a un grupo, la sociedad no aguanta. La sociedad es una sociedad desequilibrada. Tiene que venir Velasco Alvarado y romper las estructuras, de hacer un golpe, y expropiar las empresas, que los extranjeros no pagan impuestos, no contribuyen, no transfieren tecnología, no generan empleo, hay que expropiarlos. O sea, se va creando un discurso. Eso se llama la teoría de del péndulo. Y ese péndulo hace un daño tremendo al país. Y en los últimos 15 años, ¿tú no crees que como que estamos saliendo de este péndulo, Santiago? ¿Hay un poco más de continuidad en las políticas económicas? Yo percibo que estamos construyendo clase media, no sé tú. Yo esperaba que este gobierno del presidente Ollanta, por lo menos en su discurso de campaña, iba hacia eso, porque el presidente García, si bien su discurso de campaña también incentivó eso, en la práctica favoreció los intereses de la inversión, con la diferencia que los gringos apoyan la inversión nacional, pero aquí se apoya la inversión extranjera más que la nacional. Entonces hay un desbalance también en esto. Entonces no hay el balance adecuado que permita que podamos decir este tiene capacidad estadista, porque está mirando el futuro del país. Entonces Alan García no lo hizo. Yo pensaba que el presidente Ollanta Humala iba a poner el punto en su punto medio, diríamos así. Las señales hasta este momento no lo indican así. Hay no sé qué fuerzas en el medio que parecen que a los presidentes los influyen fuertemente. Toledo, por ejemplo. Toledo hasta el día de hoy, aparte que es sumamente tolerante, él es tolerante, es un demócrata tolerante, pero él empieza y después poco a poco se va rodeando y al final, para poder sobrevivir, tiene que aceptar el entorno, dar concesiones que lo llevan a empujan el carro en dirección que él de repente mismo no está de acuerdo. O sea, tenemos que concluir que, en tu opinión, Ollanta ha salido de la hoja de ruta. Yo diría que está en el borde de salir, ni siquiera está en el medio de la hoja de ruta, sino está en el borde derecho de la hoja de ruta. Alguien que escuchara tu discurso, y acá se pone en la página 10 de la introducción, dice en el libro: su posición independiente y mirada imparcial le han hecho a Santiago Roca aparecer en los cables del gobierno norteamericano. Filtrados por Wikileaks de la siguiente manera: los funcionarios peruanos educados en Estados Unidos se están instalando y moviendo en las altas esferas del gobierno en los últimos 15 años. Algunos de estos han sido, sin embargo, problemáticos, como Santiago Roca en Indecopi, pero la mayoría de ellos reflejan una nueva mentalidad favorable a los intereses norteamericanos. O sea, cualquiera que te escucharía diría: este es un velasquista, un retrógrada. ¿Cómo diferenciar una posición realmente obtusa
acerca de tus posiciones frente al mercado, la economía, etcétera. Fíjate, yo he vivido casi 10 años de mi vida en Estados Unidos, haciendo mis estudios doctorales, en el colegio, el último año de secundaria, luego he estado enseñando en universidades en Estados Unidos 4 años, 5 años. Casi mi segunda patria es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero me he imbuido de los valores democráticos, de los valores de honestidad que ha existido en la política norteamericana. Y los valores allí han sido de discusión, de reflexión. El sistema universitario de Estados Unidos es de mucha reflexión. Es un sistema basado en valores. Y no tanto en el dogmatismo que existe acá en el Perú. Acá en el Perú es impresionante. Acá en el Perú tenemos... blanco-negro, y si tú ideológicamente no estás acá, te dicen que eres de allá. Y eso es lo que impide el raciocinio. El mundo intelectual peruano es un mundo de capillas. Entonces tú tienes que pertenecer a una capilla o la otra. Y no puedes tener criterio independiente porque eres sospechoso. Además te acusan de ser del otro lado. Exactamente. Mira, la sociedad tiene una piedra angular que es los valores, la sociedad americana. Ahí mentir es un delito gravísimo. Aquí mentir es pan de todos los días. Claro, pero mi temor el día de hoy es que los Estados Unidos, los grupos políticos se están volviendo menos tolerantes de lo que eran en el pasado. Lo dices por el Tea Party. Exacto. En el pasado dejaban, cuando el presidente Kennedy salía, la salud pública, los salarios, y los inversionistas, los empresarios, eran tolerantes. Les toca al Partido Demócrata, han ganado, que hagan el gobierno que han prometido. Sí, claro. Y cuando salían elegidos los republicanos, los demócratas han ganado por mayoría. Ahora, que ellos que apoyen las inversiones y que apoyen a la clase empresarial. Hay una suerte de polarización, ¿no? Pero había tolerancia, me refiero. Ahora, esa tolerancia... Estos grupos, lo mismo sucede en los sectores liberales demócratas, ¿no? Son bastante radicales. O sea, pareciese que los Estados Unidos está copiando el comportamiento que hay en los países como el Perú, de América Latina, donde la intolerancia es tremenda. Sale el presidente Humala y este es... ¿Cómo me lo es bajo? Un diablo. Claro. Va a ir contra los empresarios, va a arruinar la minería, se va a tirar. Claro, y tenemos el resultado de la última encuesta: 75% del sector A apoya a Ollanta ahora. O sea, se han comido sus palabras de hace 6 meses. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí predomina la intolerancia, entonces no le permiten al que es elegido con votos populares y con planteamientos que van a afectar mis intereses. No le permiten gobernar a favor de otros intereses que no sean los míos. Hay un egoísmo tremendo. Claro, pero no hay una idea de un nosotros colectivo que tiene que salir adelante. Exactamente. Entonces, el Perú, la disputa es, yo no concedo ni una pizca contra mis intereses, porque estoy viendo solamente el corto plazo. Yo quiero beneficiarme el día de hoy. Claro. No estoy viendo que si yo concedo los intereses que quiere apoyar este señor 8 años, estos señores van a mejorar, y que después va a venir otro gobierno por 8 años y que me va a favorecer mis intereses y yo voy a mejorar. Entonces, desde una mirada histórica, el país crece con una clase social más ancha, en conjunto, con más estabilidad. Ya no habría senderos ni estos movimientos revolucionarios que vienen y rompen toda la democracia, sino habría mucho mayor estabilidad. Claro. Entonces, aparentemente, que hay consensos tácitos. Pues, Estados Unidos está imitando a los países latinoamericanos, al Perú, y Obama tiene dificultades. Pues uno de los pocos gobiernos que tiene dificultades en implementar su programa. No, además lo han acusado, o sea, más de la mitad de la gente en Nebraska, Oklahoma, Iowa piensa que Obama es musulmán. O sea, ya se generan esas intolerancias. Son los estados religiosos radicales, muy conservadores en los Estados Unidos. Tu mensaje final respecto a los consejos que pones en este libro. Este libro es un libro de alcance general, digamos así. Los artículos son cortos, hay multiplicidad de temas, pero la idea del libro también, y una de las razones por haberme esforzado por publicarlo, es que
permite que el ciudadano de a pie, el hombre común y silvestre que lee periódicos o que le gusta leer, pueda de una manera sencilla leer un artículo pequeño, entenderlo y decir, esto tiene mucha razón, acá hay fortalezas y hay debilidades, acá efectivamente, acá puede haber un error. Entonces sirve para instruir, para hacer que el ciudadano de a pie reflexione sobre distintos temas. Y por lo tanto, como son temas cortos, inclusive no es pesado en cuanto a un tema específico y entrar a una profundidad académica, sino es escrito de una manera fluida y amena, que el ciudadano de a pie dice, pucha, qué interesante, no me había dado cuenta de esto, qué bonito, y ayuda a construir generar un sentido común. Un sentido común, una orientación, qué es lo que busca el país, a construir nación. Bueno. Si eso se logra, yo estaría totalmente contento de que esta obra ha cumplido su objetivo. Bueno, muchas gracias, Santiago, por venir. Felicitaciones. A los que están interesados, el libro se va a presentar el miércoles 8, 7:30 de la noche en el Swiss Hotel. Encantados, invitados, todos los que desean asistir, solamente confirmen llamando a ESAM su asistencia. Los recibimos el día jueves a las 7:30 de la noche en el Swiss Hotel. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias por venir. Víctor, nos vemos. Nos vemos, bien. Yo voy a estar unos días ausente del Perú en un congreso internacional en Canadá, pero el programa sigue adelante. Así es. Nos vemos.